Alfa de Alcyone, Pléyades, seres galácticos de varias federaciones creadas con el objetivo de resguardar razas dentro de los diferentes universos. Cuarto comunicado, 5 de agosto de 2021. Alma, cuerpo y luz. Vienen unos tiempos muy revueltos, llenos de energías que van a empoderar a los regresivos. Y con el empoderamiento me refiero a que se creerán en el mismísimo Dios. Esas energías son las que van a confundir al pueblo, pero toda la gente del pueblo va a discernir sobre lo que están viendo, lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede permitir y lo que no se debe permitir. Eso generará grandes conflictos, grandes combates, grandes batallas, y lo digo así porque es una guerra en toda regla, una guerra silenciosa, una guerra que va corriendo por debajo de la tierra, una guerra que va corriendo por el mismísimo aire, por los conductos de la luz, por la televisión, una guerra que está siendo manipulada por el cabal a su son, a su ritmo, a su aire. El pueblo está dormido y debe despertar ya. El pueblo está dormido y debe animar a otras personas a despertar el máximo de almas posibles. La papaya está adormeciendo más aún si cabe a más personas, está haciendo daño a nivel de alma, a nivel de conexión, a nivel de poder, discernir algo que está desapareciendo. Cuando desaparece la parte de la luz y solo se queda la parte física, la que solo es motriz, la que solo mueve el cuerpo, ya no hay solución, ya no habrá solución para esa alma, porque el alma irá partiendo poco a poco y se quedarán meros robots esperando ser movidos por otros seres que moverán sus hilos a su antojo, sin tener miramiento en sí. Hacen daño a sus propios familiares o si hacen daño ajeno a otras personas o a otros organismos. Ese plan maquiavélico del cabal estaba previsto, estaba escrito en el tiempo, pero tengo que decir que por mi parte pensaba que no se ejecutaría del todo. Pensaba que muchos de vosotros ibais a despertar a tiempo para frenar y parar esa manipulación y ese doblegamiento sometiendo a las personas. Pensaba que vosotros estabais más preparados, pero muchos estáis dormidos y muchos se seguirán adormeciendo. Entrado octubre, empezará a entrar la gripe común y al entrar va a generar un caos en todas las personas con papaya puesta y en las que no. Los que no tengan incorporada en sus cuerpos van a ir cayendo como hormigas pisoteadas en un gran campo y en los que no están papayados generará caos por el miedo, pensando que sigue siendo la bacteria conocida u otra nueva ola, u otra variante con otro nombre diferente. Pero no temáis, las personas sin papaya puesta estáis protegidos y los que seguirán falleciendo serán los que tienen que fallecer. ¿O pensáis que todos los años cuando entra la gripe común no ha fallecido nadie? Por supuesto, los débiles, los que no tienen defensas, los que no se cuidan o los que simplemente está prescrito que ya es su tiempo y su hora, tengan la edad que tengan. A medida que se vaya acercando el invierno, noviembre, diciembre y enero serán los meses más conflictivos. Habrá mucha confusión, habrá mucha alteración y será ahí cuando se manifiesten las situaciones que hemos comentado en otros vídeos, las cuales sucederán con mayor o menor dureza, dependiendo de lo que la gente sepa discernir y de lo que las personas puedan sostener y mover. Con eso me refiero a que muchos querrán y podrán manifestar que grandes grupos de personas se manifiesten ante el gobierno. Pero el gobierno se encargará de cortaros la comunicación, de cortaros las quedadas y de anular esas reuniones que tanto daño les pueden hacer. Es entonces cuando posiblemente sucedan los cortes de luz, cortes de internet y o redes sociales. Dirán que es un fallo informático, dirán que es algún pirateo. No, será simplemente que tirarán del cable y dejarán incomunicadas a muchas personas. Iría muy bien volver a sistemas antiguos de comunicación, Morse, radios de las antiguas, con antenas de las antiguas, como los radioaficionados que emiten con esas frecuencias que se captaban con antenas puestas en las ventanas. Pero, como ya casi nadie tiene estos instrumentos y artilugios, va a ser un poco complicado.
estaría muy bien que se dejen programadas reuniones, quedadas mensuales en diferentes puntos estratégicos antes de que sucedan estas cosas. Por ejemplo, grupos de personas en casas, grupos de personas en sitios grandes, cooperativas, pero de forma oculta para poder alertar e informar a los pueblos y ciudades como un correboca, de boca en boca. Vamos hacia atrás, señores, vamos hacia atrás en el tiempo, y esto va a hacer que también vosotros toméis conciencia de todo lo que estáis dejando pasar, poniéndoos esta venda en los ojos que no queréis ver. Sigo teniendo mucha fe y sigo teniendo una fiel confianza en vosotros, porque el futuro no es muy claro, porque hay muchos cambios en él y no puedo decidirme por uno de ellos, porque están cambiando continuamente. Pero sí veo que casi todos ellos, casi, no todos, llevan a un futuro que, a pesar de todo, será conmemorable, un futuro que será recordado en los libros y que acaba siendo benévolo para los que quedáis aquí. Mucha gente se beneficiará económicamente de grandes cantidades de dinero. Monedas que no existen serán valoradas. Monedas que existieron serán también sobrevaloradas. Monedas actuales serán anuladas o desaparecerán. Y todo con el fin de poder ser controladas. Hay mucha revolución en relación al dinero. Dinero físico, que desaparecerá o querrán que desaparezca. No lo permitáis, porque eso significará seguir teniendo mucho más control sobre vosotros. A nivel de alimentación, mi querido compañero Nayel os ha informado desde principio de año. Los que no hayan hecho caso, o haciendo caso omiso, no lo hayan decidido hacer, es su problema. Los que sí hayáis hecho acopio de alimentos, bebidas, medicinas y todo lo que él nos ha ido diciendo, conservadlo para vosotros, ya que el que haya hecho caso antes de que esto ocurra es porque está despierto completamente y sabe lo que va a venir y confía en lo que va a venir. Los que no lo hayan reunido o los que no lo hayan guardado no es problema vuestro. No sintáis culpabilidad, no os sintáis responsables de tener que alimentar vosotros a otras personas que no han sabido hacer acopio cuando lo han podido hacer y han disfrutado y derrochado lo que tenían, sin pensar en las consecuencias venideras a pesar de que están siendo avisados. Es cierto que este canal tiene pocas personas, pero esta información será escuchada y será escuchada por personas que comprenderán lo que estoy diciendo. Te lo estoy diciendo con un vocabulario muy simple para que pueda llegar a todos y cada uno de vosotros. Desde donde estoy yo nadie me limita. Yo puedo obrar a mi libre antojo, pero yo solo, a pesar de que tengo mucha fuerza, no puedo sostener todo un planeta, pero sí correr la voz en puntos estratégicos, en personas situadas en puntos estratégicos de la Tierra. Tú eres un canal de los míos, pero tengo más, y todos vosotros conectáis conmigo prácticamente al mismo tiempo. Ahora estoy hablando contigo y estoy hablando con más personas a la vez, cada uno en su idioma, cada uno en su forma de canalizar, cada uno con la información necesaria que puede transmitir en sus canales, en sus grupos, en sus redes. En tu caso, debo hablarlo muy light, por decirlo de alguna forma, para que no te censuren todos tus canales, porque te aseguro que lo hacen. Pero otras personas con las que he contactado utilizan otro tipo de mensajería más individual, pero que también llega a muchas personas, porque el boca a boca, conociendo a mucha gente y siendo muy social, también es muy influyente. Va a haber mucha revolución con los gobiernos, dimisiones, anulaciones de poder. Las personas, el pueblo, obligaréis a que hagan y dimitan muchos gobernantes, y no solo de España y Latinoamérica, sino del mundo entero, porque estáis hartos de ser manipulados, pero esta vez las energías vienen potentes y va a ser todo mucho más severo, porque de lo contrario, si sois suaves o blandos es cuando peor y más complicada se va a poner la cosa. Os están escondiendo muchas formas de sanación económicas. Las farmacéuticas no quieren dar esos productos tan económicos y tan sencillos de tomar para que os podáis sanar y podáis evitar enfermar. Las medpods, cabinas o camas médicas holográficas también están siendo controladas por el cabal. Ya las hay, construidas y terminadas, y de hecho están en funcionamiento.
Pero si tú tuvieses una y sabes que te la pueden quitar, ¿la expondrías públicamente y la anunciarías a todo el mundo? Hazte esta pregunta. Ellos también sienten miedo, miedo de que todo el mundo se la pueda quitar de las manos. Energéticamente hay órdenes muy potentes enviadas desde el exterior para que se disuelvan las centrales nucleares. Están haciendo mucho daño al planeta y está llegando a un nivel insostenible. Deben cerrarse todas. Tenéis muchas formas de energía alternativa, pero no quieren cerrarlas meramente por el dinero que sacan, por los intereses económicos y por los intereses del cabal. Tienen que cambiar las formas de repartir, tienen que cambiar los sueldos, la forma de diferenciar unos de otros. Las diferencias entre unos y otros tiene que ser todo más ecuánime, todo más igualado, todo el mundo por igual. Pero el poder gusta mucho a muchos y es muy difícil soltar ese poder. Por eso vais a ser reconducidos muchos de vosotros en vuestras vidas para que manifestéis esas energías de ecuanimidad y que esas energías sean escuchadas. Muchas personas que ahora mismo tienen peso, pero son humildes, serán despertadas completamente y llamadas a la orden celestial, por decirlo de alguna forma, para que se manifiesten. Muchas personas que tienen estudios y son superdotados se manifestarán públicamente. Ya no estarán más escondidos en sus casas porque son los que podrán explicar realmente lo que está pasando. Muchos canales que estáis despiertos, sentiréis este tipo de energías más potentes que nunca, pero no os asustéis. No penséis que el planeta va a estallar o que lo van a invadir, porque eso también es lo que van a deciros, que es una invasión extraterrestre. Pero resulta que el planeta está siendo invadido por el cabal. Ellos son los extraterrestres. Son cuerpos dominados por regresivos, sombras o como lo queráis llamar. Estar en contacto contigo más a menudo. Sabes que ahora estoy durmiendo. Voy a pasar un largo periodo durmiendo y cuando estoy en ese largo letargo de sanación y de restauración de mi cuerpo es cuando puedo conectar con todos vosotros. Prepara esta canalización, cambia esas palabras que puedan censurar. A partir de ahora las noticias ya no serán tan luminosas, porque a medida que vaya entrando el invierno van a ser noticias cada vez más conflictivas, noticias más pesadas y más duras de transmitir, pero así deben ser transmitidas, tal y como van a suceder. Iré contactando contigo para irte pasando estos mensajes.